por favor, para que me la ponchen. Doña María José, ¿cómo me le va? ¿Qué tal? Hola Ramiro, ¿cómo estás? ¡Feliz Ay, cumpleaños! divina usted, muchas gracias, oiga, sí, coincidencia. Como dicen, adiós rogando y con el mazo dando. Aquí estamos en nuestros cuarteles de invierno disfrutando de la compañía de la gente que nos quiere y entre esas usted y ustedes, que usted que nos da la entrevista y ustedes me refiero a la audiencia que nos sintoniza. ¿Cómo le va? ¿Cómo está por allá? ¿Usted está por la hermana República de Quito? Sí, por aquí, por la capital, con bastante sol, no está nublado, pero ya sabes, en las mañanas hace un poquito de frío. María José, a usted le han de decir Majo. En todo caso, vamos adelante con la entrevista. Si bien es cierto, de las cosas interesantes que hizo el gobierno pasado fue el tema de Ecuador sin desnutrición infantil. Y como en este país no hay que ser sectario, hay que continuar un trabajo bien hecho. ¿Cómo va usted en el tema de poder cerrar la brecha que existe de los niños que nacen y se mantienen desnutridos por A, B, C o D circunstancias que no vale la pena decir, sino vamos directo a qué se está haciendo? Sí, Ramiro, muchísimas gracias. Un poco para los radioescuchas que no nos conocen, soy secretaria de la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, que lo que hace y el objetivo principal es fortalecer la política pública para la prevención y la disminución de la desnutrición crónica infantil. ¿Por qué? Porque la desnutrición no se trata solo de alimentos, se trata de proporcionar un paquete completo, priorizado para la población con los servicios del Estado, que es agua segura. Cuéntame. Sí, entonces lo que yo quiero seguir diciendo es, a ver, ¿qué se está haciendo para que esto que tú acabas de describir sea cada día menos y en lo posible llegar en un momento a que Ecuador no tenga personas y especialmente niños con desnutrición infantil? A ver, Ramiro, estamos trabajando en cuatro aristas, tenemos cuatro trabajos. El uno es la priorización de los territorios. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar en territorios que tengan prevalencia alta de desnutrición infantil y que además tengan una densidad poblacional mayor. Estamos trabajando sobre todo fortaleciendo cada uno de estos territorios y asentando lo que es la educomunicación en cada uno de estos territorios. ¿Qué es la educomunicación? Es la educación para cambio de comportamiento, es decirle a la población qué está haciendo mal y cómo cambiar. Y justamente esto me lleva a nuestro segundo eje de trabajo, que es a fortalecer cada uno de estos territorios, porque al no ser solamente de alimentos, todo se gestiona por la desnutrición crónica infantil y el proyecto de desnutrición crónica infantil se gestiona en muchas carteras del Estado. Ministerio de Salud Pública, MIES, Registro Social, Registro Civil, tenemos también los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, tenemos que hacer una suerte de todos plantearnos ese mismo objetivo y remar hacia ese mismo objetivo. Con los mismos mensajes, con el mismo diálogo, hacia los mismos niños y tener todos esta cartera, un mismo objetivo. ¿Qué estamos haciendo para esto? Nosotros tenemos unas mesas en todos los territorios a los que pertenecemos y lo que hace es desde aquí lanzar ese mismo mensaje. También estamos incluyendo a gente que ya está trabajando, perdón, también estamos incluyendo a la sociedad civil dentro de estas mesas y de este comportamiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son importantes. Ya han trabajado en territorio, conocen a su población, conocen ya los proyectos que se están desarrollando en esos territorios. Y por esto me lleva al tercer eje de trabajo, en cambio, que son las alianzas, son proyectos de deducibilidad que son lo que yo llamo el triángulo perfecto. Es el gobierno central marca la estrategia hacia dónde ir, en dónde invertir. Las fundaciones, que son los expertos, ejecutan esta estrategia dentro de esos territorios
y la empresa privada es quien fondea con un beneficio de deducibilidad en el impuesto a la renta. Entonces, estos son nuestros tres grandes ejes de trabajo y el último es la institucionalización de la lucha contra la disminución de la desnutrición crónica infantil. ¿Por qué, Ramiro? Porque no puede depender, no podemos depender del gobernante de turno para esta lucha. No se puede depender, tenemos que seguir porque el dinero invertido hoy o los servicios prestados hoy se van a ver recién reflejados en 15, 20 años con niños más sanos y más productivos. Majo, María José, la interrumpo ahí. Esto es una secretaría coordinadora, ¿verdad? De ejes transversales, ya estoy hablando Así yo es como... una secretaría coordinadora que coordina esta estrategia social que sobre todo tenemos lucha a favor de los niños, con Ya, todos estos servicios que del Estado. Es un problema estructural que en el Ecuador tiene que cambiar. sí, yo estoy hablando ya como los de las emplades, oiga, y eso no me gusta. María José, en el mapeo que tiene usted, porque debe de tener en la República, ¿cuáles son los sectores, bien por región, bien por provincias, en donde está más asentado este tipo de situación que no es para nada conveniente en un país? A ver, tenemos varios, sí tenemos sectores más Vulnerables, complicados, más complicados y más vulnerables. vulnerables son Sierra Centro, Santa Elena, Manabí, y de ahí en la Amazonía tenemos a Morona, Santiago. Estos son territorios o provincias en las que tenemos mucha prevalencia. Pero también tenemos ciudades como Quito y Guayaquil que tienen una prevalencia alta y también una densidad poblacional bastante alta. Entonces, a mí me preguntan si la desnutrición crónica infantil solo se encuentra en la ruralidad. No, porque al ser dependiente, al ser multifactorial, son múltiples factores los que llevan a los niños a tener desnutrición crónica infantil. Entonces tenemos lo que te contaba, es agua segura, vacunación, controles prenatales, controles del niño sano, continuidad en la educación, protección social, inscripción temprana, consejería para el cambio de comportamiento. Todos estos factores. Agua potable. Exactamente, agua segura, agua potable, que es uno de las temáticas más importantes de las que hablamos. Por ejemplo, la semana pasada, el viernes pasado, estuvimos en Quevedo y en Quevedo las dos temáticas más importantes son agua segura y lactancia materna. Sí, Entonces, vamos a trabajar en conjunto y quiero que entendamos que el trabajo es articulado y en conjunto y eso es lo que estamos haciendo. Si no nos metemos todos en la lucha de la desnutrición crónica infantil, tanto el gobierno central como los gobiernos locales, como la sociedad civil, no vamos a poder bajar las cifras que el Ecuador tanto necesita. María José, y esto es una idea que a mí siempre me ha dado vueltas en la cabeza y no sé por qué no se le ha ocurrido a ningún gobierno hacer una campaña sobre la correcta forma de alimentar al ecuatoriano y obviamente es por regiones, porque en cada región hay una diversidad de elementos que da la naturaleza para alimentarnos que sin estar contaminados y si, con el debido procesamiento terminan siendo la base ideal para poder alimentarnos de una manera correcta y no andar alimentándonos de una manera que genere a su vez, por ejemplo, enfermedades como la diabetes, que en el Ecuador hay un montón y la diabetes infantil la hay también. Entonces, ¿por qué no hacer una campaña sobre una correcta alimentación? Porque en el pasado, por ejemplo le voy a dar un ejemplo, trabajar cocinando con manteca, todo el mundo parecería que es dañino, pero la manteca no lo es y se procesa de una manera adecuada y es mucho mejor que hacerlo con los aceites y con las grasas saturadas que ya están en el mercado vendiéndose y uno cree que es lo mejor y no termina siendo así. ¿Cómo cambiar ese chip de alimentación al país? Justamente estamos trabajando, el segundo eje es justamente esto, es cambiar los hábitos que tiene la sociedad, que básicamente es el trabajo más difícil
el de más largo plazo en el que tenemos que trabajar. Y son justamente estas 11 temáticas en las que vamos a trabajar. Ya estamos trabajando con organismos internacionales justamente para esto, porque además, Ramiro, lo que veíamos es que las recomendaciones no estaban basadas en cada uno de los territorios. Somos un país pequeño, pero somos un país muy diverso. Entonces, no podemos pretender que las mismas recetas demos en la Amazonía o en Sierra que en costa. No comemos lo mismo, no tenemos los mismos productos cerca. Entonces, estamos trabajando en recetarios con los organismos internacionales justamente para hacer este cambio de hábito en la alimentación, que es solo una de nuestras temáticas. Quiero recordar a los que nos están escuchando que la alimentación no es la temática más importante para la desnutrición crónica infantil. Las temáticas más importantes son agua segura, vacunación, corresponsabilidad, asistir a los controles prenatales y de niños sanos. Pero sí estamos trabajando y estamos trabajando de cerca también, Ramiro, para que sepas, con el Ministerio de Educación, justamente para que desde el colegio los niños aprendan a comer bien y María tengan José, más. le escucho con respeto cuando usted me dice que no es lo principal, pero cuando yo veo los hospitales llenos de gente diabética, cuando veo yo los hospitales de gente con hipertensión, con problemas cardiovasculares, producto del colesterol, triglicéridos y todo esto que está, sí me preocupa. Probablemente no es lo de su cartera, pero si lo vemos como lo conversamos al inicio, como un eje transversal que puede ser a su vez favorable a su Secretaría de Estado, pero también al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, porque una población sana ocupa menos la salud pública y eso también es un ahorro para el Estado. Así es, y lo estamos trabajando. Al ser un eje transversal, de nuevo, tenemos que trabajar entre varias carteras, porque tenemos que trabajar con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Educación, porque tenemos que cambiar muchas aristas en base a la alimentación. Y me gusta lo que dijiste, Ramiro. 1 de cada 5, un poco para dejarte las cifras, 1 de cada 5 niños en el Ecuador sufren desnutrición crónica infantil. Y este problema grande que tenemos, socioeconómico, le representa al Ecuador $3.000 millones anuales, resultado de atenciones a los múltiples problemas de salud y la pérdida de productividad. Entonces, tú tienes razón, hay problemas que tenemos que cambiar, que no son difíciles, son de largo plazo, diríamos así, que tenemos que cambiar porque al Ecuador le cuesta muchísimo dinero justamente en atenciones a estos problemas de salud. María José, le voy a dar la bienvenida y va a continuar la entrevista a mi compañero Daniel Solórzano. Daniel, buenos días. Gracias, compañero. María José, buenos días. Qué gusto Buenos poder días, conversar Daniel. con alguien que está efectivamente trabajando por uno de los problemas más serios que tiene la infancia en el país, que es la desnutrición. Usted ha dicho una cifra que es, que parece, bueno, una cifra más, pero cuando alguien comienza a trabajar sobre la cifra que ha dado, se puede comenzar a asustar del futuro que tenemos. 1 de cada 5 niños tiene serios problemas de nutrición en este país. Estamos hablando de una media muy, muy alta. Tengo entendido que se está desarrollando un censo, una segunda ronda de un censo a nivel nacional para ver justamente la realidad de cómo se está trabajando y qué es lo que se puede hacer. Explíquenos un poco en qué consiste esta segunda ronda. A ver, sí, muchas gracias, Daniel. Aquí lo que no se mide no se gestiona. Y justamente por eso se crea la ENDI, es la encuesta que tú estás llamando, que es la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil. La encuesta tiene varias aristas. Es una encuesta que más o menos se demora entre 2 y 3 horas en cada una de las casas, y lo que nos va a dar y lo que nos da y lo que nos dará la segunda es si es que la política está bien asentada a cada uno de los territorios y si es que estamos logrando bajar esa desnutrición crónica infantil a lo largo del país. Porque la idea no es solo bajarla en un lugar, es bajarla a lo largo del país, porque lo que necesita este país es más niños sin desnutrición crónica infantil
La disminución y la prevención es trabajo de todos. Pero de nuevo, lo que no se mide no se gestiona. Si no tenemos las cifras correctas y las cifras de todas estas diferentes aristas que tiene la desnutrición crónica infantil, de todas estas problemáticas, no vamos a poder solucionar el tema. Y justamente esto es lo que hace la ENDI. Estamos trabajando para que se lleve a cabo una tercera ronda con organismos internacionales, con la sociedad civil. No lo hace la Secretaría, acuérdate que en las encuestas no se puede ser juez y parte, y quien la hace es el INEC. En este sentido, y en un gobierno donde lo primero que se dijo fue no hay recursos para muchas cosas, ¿cuál es el presupuesto que tiene la Secretaría y de qué manera se lo va a implementar en este 2024? A ver, la Secretaría no tiene el presupuesto completo. La estrategia Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, que son parte de varios ministerios, tiene 342 millones de dólares, está asignado. Tenemos un compromiso tanto del MEF como del Ministerio de Planificación para que este presupuesto se dé en cada uno de los servicios que necesita dar el Estado. Tenemos la asignación, la tiene el Ministerio de Salud Pública, la tiene el MIES, y por eso podemos trabajar transversal y articuladamente. Perfecto. Sin duda, el tema de la desnutrición infantil es algo que le duele mucho al Ecuador, algo en que desafortunadamente muchos gobiernos han pasado y no han trabajado, no han sabido trabajar. Celebro en grande que se tome las medidas técnicas para poder determinar el problema y poder asignar recursos. Ahora, usted me dice que esto es un tema de organismos, multisectorial. ¿En qué sentido la empresa privada también trabaja en esto? A ver, nuestro tercer eje de trabajo es justamente eso, es trabajar de la mano con la empresa privada, pero no de la empresa privada directamente, sino en un triángulo virtuoso, en un triángulo donde el Estado pone la estrategia, dice hacia dónde ir, qué se debe hacer, en qué territorio se debe hacer, las fundaciones que ya trabajan en esos territorios y que son los expertos ejecutores de proyectos, son los que trabajan, y la empresa privada es quien fondea. ¿Hacia qué? Hacia un mejor Ecuador, hacia un Ecuador más productivo, Daniel, porque todo empieza con los niños. Si nuestros niños están mal, el Ecuador no va a poder salir adelante. Tenemos que trabajar desde las bases, desde sus primeros días, para tener un Ecuador más saludable, más productivo y con menos inseguridad. María José Pinto, le agradecemos muchísimo. Este es un espacio que siempre usted lo va a tener para poder anunciar, publicar y dar a conocer a la ciudadanía el desarrollo de todo esto que implica mejorar la calidad de vida de los menores de 1 a 5 años, que es básicamente en el que trabaja, que hay una desnutrición infantil que tiene que ser erradicada en lo máximo posible. Así que gracias por estar en el diálogo de Radio I-99. ¿Me permite mandar una broma al final? Pero claro, por claro, usted puede hacer lo que quiera. Es que hay que arreglar esto porque algunos niños pueden llegar a presidentes de la República y eso sería fatal. Como algún desnutrido. Mejor hay que corregirlo desde chiquito. No. María José, gracias. Bien. El cumpleañero está feliz. Muchísimas gracias, Ramiro. Un feliz cumpleaños. Gracias. Viniendo de usted, lindo. Muchas gracias. Que tenga buen día. Muchas gracias. Abrimos el espacio a las pensiones públicas. Pensiones. Sí. Hoy día me perdí.